esposo. Y aunque tú estés sola, aunque tú estés pasando por el valle de sombra y de muerte, si tienes la presencia de Dios en tu vida, hay plenitud de gozo aún en medio de la tormenta. Amén, amén. Yo quiero que leamos la palabra de Dios en el Salmos 139. Y vamos a leer los versículos 7 al 11 y 23 y 24. Aleluya. Aleluya. Examina. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitares en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pueden sentarse. Aquí el salmista, ya a la altura del Salmo 139, ya David ha vivido pruebas, ha vivido procesos, ha vivido experiencia desde su época de su adolescencia, cuando fue llamado por Dios, cuando fue ungido, hasta su proclamación como rey, que ya él tenía aproximadamente sus 30 años cuando comenzó a ejercer en la primera parte del pueblo de Dios su reinado. A esta altura del Salmo 139, David reflexiona, David se ha examinado, ya David vivió la experiencia de su falta de tacto, de falta de juicio, cuando pasó el asunto de Urías el Eteo y su última esposa. Ya David está procesado y aquí él reflexiona y comienza a decir: ¿a dónde yo iré de tu presencia? Si me voy al Seol, ahí tú estás. Si me voy al cielo, ahí tú estás. David aquí está exaltando la omnipresencia de Dios en su vida. Y en este salmo, David dice que él sabe que Dios lo conoce todo de él, que él conoce hasta sus más íntimos secretos antes de él expresarlo. David aún se va más lejos y le dice a Dios que él lo conoce desde que él era un embrión en el vientre de su madre. Por eso ya David, procesado, comienza a enseñar y a declarar en su vida, después de los múltiples procesos que vivió, que él no podía vivir sin la presencia de Dios en él. Y él comenzaba, y a veces decimos: y David cometió errores, y David mató, David fue un criminal que con premeditación y alevosía preparó el plan para matar a Urías el Eteo, un general de su tropa. ¿Y cómo es que ahora? Porque sabe, Dios es un Dios que conoce los corazones. Amén, amén. David en ese momento quizás se dejó llevar de la euforia del reino y del poder que tenía, y que él tenía autoridad sobre todo. Pero sabe una cosa, de cada una de sus acciones él pagó las consecuencias, y eso lo hizo reconocer que sin la presencia de Dios él no podía vivir, él no podía caminar, él no podía hacer nada, porque Dios lo conocía
de su cabello. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que Dios conoce hasta nuestra respiración? Amén. ¿Sabes que yo he entrado en un temor reverente de Dios? Que hasta si me dan, creo que pongo la otra mejilla para que literalmente me den. Porque yo sé que la palabra me dice, mía es la venganza, yo pagaré. Yo voy a cobrar tu deuda, Magali. No hagas nada, no te defiendas, porque yo lo voy a hacer por ti. Y cuando hacemos eso, que estamos en la dimensión de comenzar a buscar la dirección de la presencia de Dios en nuestras vidas, yo les aseguro que Él trabaja. Y la presencia no se trata de riqueza, de poder, de abundancia, se trata de una plenitud de gozo en tu vida. Que aunque te dañen, aunque tengas pérdida de un ser querido, aunque tengas situación económica, tú sabes que en ti, en tu adentro, en tu tuéstano, en tu corazón, hay un gozo grande que no lo quita el proceso ni las circunstancias, porque es el gozo que produce la presencia de Dios en tu vida. Aleluya, aleluya. Yo les quiero hablar de esa presencia. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento tenía símbolos. Tenía símbolos porque no era dada para todos. Eran personas escogidas de parte de Dios que cargaban su presencia. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos estaban llenos de la presencia de Dios. Pero cuando pecaron y fueron expulsados del huerto, hubo una separación entre ellos y Dios. Ya Dios no le hablaba como le hablaba al principio. Ya Dios no tenía ese contacto directo con ellos, porque ellos pecaron y perdieron la gracia de tener la presencia de Dios en su vida. Cuando le fallamos a Dios, somos amonestados por Él. Él no nos desecha, como estudiamos en el libro de Romanos, que nosotros siempre tratamos de enseñarle que Israel no fue desechado por Dios, sino estuvo en un proceso de amonestación de parte de Dios por su falta de fidelidad. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios que su presencia estaba hecha en aquellos tiempos por símbolos. Uno de los símbolos de la presencia de Dios era el arca del pacto. El arca del pacto fue una caja que se preparó, pero Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Esa es una caja que Dios le dio el diseño a Moisés. Hay dos arcas que la Biblia habla, el arca de Noé, esa es otra cosa. El arca del pacto dice que cargaba dentro la tabla de la ley que Dios le dio a Moisés. Esa arca se hizo con mucho cuidado, mucha reverencia. Esa es una de las señales. Y antes de hablar un poquito del arca, habían otras señales que representaban la presencia de Dios. Otra era la nube que estaba cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, que estaba la nube que de día lo cubría del calor y le daba dirección. Esa nube era la presencia de Dios. Cuando la nube se movía, era Dios dando directrices, el pueblo tiene que marchar. Cuando la nube se detenía, el pueblo tenía que detenerse. Había que desmontar el tabernáculo y el pueblo quedarse por un tiempo hasta que la presencia de Dios estuviera ahí parado con ellos. Esa nube también simbolizaba, también representaba la presencia de Dios, la columna de fuego de noche,
que esa columna de fuego era para calentarlo y darle luz al pueblo. El desierto de día es caliente y de noche es muy frío. Pero había otro lugar donde estuvo la presencia de Dios, que fue cuando Dios llamó a Moisés, que era pastor de ovejas en Madián, y lo llamó allá en el monte Sinaí. Cuando Moisés se impresionó porque vio una zarza que ardía y no se consumía y se acercó. Cuando Moisés llegó a ese lugar, ahí estaba la presencia de Dios en plenitud. Y Dios le dice: quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque hay un momento en tu vida que tú no te das cuenta, pero la presencia de Dios está ahí contigo y te está dando directrices. Amén. Hay muchas formas de la presencia de Dios estar cerca. En el Antiguo Testamento, Dios escogía personas específicas para darles su presencia. Los profetas, algunos reyes, no todos, porque algunos reyes tenían la presencia de Dios y la perdieron, como el caso de Saúl, que aunque fue un rey, no por voluntad de Dios, fue por la voluntad permisiva. Dios fue obligado a poner un rey, porque el pueblo de Israel, que era un pueblo que vio tantos milagros, que vio tantas bendiciones, que vio a Dios manifestarse de diferentes maneras, se comenzó a corromper y quería tener rey como las diferentes naciones. Aleluya. A veces Dios no quiere que tengamos ciertas cosas. Hay ocasiones que Dios pone obstáculos en nuestras vidas para no darnos o para que no vayamos por un lugar. Yo recuerdo que una vez, hace muchos años, viajó a Marfi, a Europa, la hermana de Janet y Nelson, y estábamos cogiendo unas clases por ahí, que íbamos juntas en los años que nos conocimos, y el avión dejó a Amalfi, o Amalfi llegó tarde, y sabe que ese avión se cayó, y Amalfi, la hermana de Janet, sobrevivió. Eso no es historia, eso no lo leí, eso no lo escuché, eso lo vivimos. Hay un momento que Dios te libra. Amén. Que Dios te permite hasta que pase por un proceso, porque por donde tú vas a llegar o donde tú vas, sabes que no vas con la presencia de Dios. Hay veces que vivimos situaciones difíciles, aún con nuestros hijos, y a veces queremos que ellos sean los primeros, que ellos estén adelante, que ellos sean, y a veces Dios te dice: no, calm down, no es el tiempo, no se puede, porque si te vas por ese lugar, no te vas con la presencia ni la dirección de Dios. Tú quieres saber cuándo tú te das cuenta que algo que está pasando en tu vida está dirigido, cuando eso te da paz, aunque sea negativo para ti. Cuando tú tienes paz en tu corazón de lo que estás haciendo, pero tú dices que si yo hago esto, yo me voy a conseguir un dinero, me van a dar esto, voy a tener esto, pero estoy indecisa. Desde que llega la duda, Dios no está en esa decisión. Aleluya. Tenemos que entender y reconocer cuando la presencia de Dios en nuestras vidas viene para amonestarnos o corregirnos, o hasta para pasarnos por juicio. Porque Dios es así. No crea que lo predicamos aquí suena bonito. No crea que todo lo que queramos hacer, aunque estemos siendo honestos, es lo que le agrada a Dios.
Hay cosas que hacemos que no le agradan a Dios. Y tú no lo entiendes. Y tú no lo entiendes por qué. Si no estoy pecando, si no estoy haciendo. Pero Dios no quiere que tú vayas por ese lugar. Porque su presencia no te va a acompañar. Amén. Aleluya.